Buenos días a todos, bendiciones. Qué bueno verlos nuevamente después de estas dos semanas en que no tuvimos grupo debido a que estábamos, por un lado, de vacaciones, por fecha colombiana y también por la festividad de Pesa, en la cual algunos de ustedes también pudieron participar. Es grato verles nuevamente. Estamos actualmente, hoy es el día 8 de la cuenta del Homer. Recuerden que el Señor nos dio un mandato de contar los días a partir del día siguiente de Pesa. Y esto nos llevará hasta el día 49. Son 7 semanas que muestra la escritura. Bienvenida, Melvita. 7 semanas que muestra la escritura hasta llegar al día 49, en la cual es donde Israel presentaba los primeros frutos de la tierra. Esto también nos lleva al mismo episodio cuando Israel se le fue entregada la ley en el monte Sinaí. Así que en el séptimo día de la fiesta que acabamos de pasar es cuando Israel pasa el Mar Rojo y ahora nos proyectamos hacia el Sinaí, que será en aproximadamente el 5 de junio, que estaremos en la fiesta de Shavuot, donde el Señor entregó la Torá a su pueblo. Ese mismo día, el mismo día de Shavuot o Pentecostés viene de 50, es cuando el Espíritu de Adonai desciende sobre su pueblo. Aquellos que estaban reunidos en un lugar alto, sus discípulos, descendió el Espíritu de Adonai justamente. Ellos estaban allí celebrando la fiesta y desciende el Espíritu de Adonai. Así que es una fiesta bien importante la que se acerca, donde recordamos la entrega de la Torá, la entrega de la ley, pero también el descenso del Espíritu Santo sobre su pueblo. Muy bien, así que hoy estamos en el día 8, es un precepto que el Señor nos pide contar. Contar nuestros días, dice la escritura, para que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a ubicarnos en el libro de Juan capítulo 10, vamos a orar primero y comenzamos con el libro el capítulo 10 del libro de Juan, donde tenemos una lección muy interesante para el día de hoy. Vamos a orar allí donde estamos. Un segundo, vamos a aclarar aquí. Te damos gracias, nuestro Padre, porque nos das la oportunidad de reunirnos en este día, porque podemos en libertad abrir tu palabra. Bendito seas que nos permites abrir la palabra, que esta traiga sabiduría a nosotros, Señor. Anula nuestra humanidad, anula nuestra carnalidad, que sea tu espíritu quien descienda sobre nosotros, Señor. Pedimos tu bendición para cada uno de los estudiantes de Torá, por las necesidades que tenemos, Señor. Presentamos, Señor, nuestras necesidades, nuestras peticiones de salud, las peticiones por los problemas que tenemos, nuestros pecados, nuestras necesidades, Señor. El mundo vive en convulsión política, convulsión debido a las guerras, debido a la que la naturaleza también ya gime. Y sabemos, Señor, que son los dolores de parto que experimenta la tierra justo antes de dar a luz al Mesías, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites tener un ancla segura a través de la Torah, Señor. Queremos aferrarnos al árbol de vida y estar firmes, levantar nuestra cabeza, como Yeshua mismo lo dice, sabiendo que nuestra salvación está cerca. Oramos, Señor, también por nuestros países, Señor, por nuestros líderes, nuestros dirigentes, gobernadores, presidentes, magistrados, todas las tres ramas del poderes de nuestros países. Y también una oración especial por Colombia, Señor. Oramos por las próximas elecciones para que tú, Señor, hagas tu voluntad, Señor. Que nos des la sabiduría para poder elegir correctamente a los colombianos y también, Señor, que cumplas tu voluntad, tus planes para nuestro país, Señor, que podamos seguir en libertad, buscando tu palabra, Señor, y si es tu voluntad, que un hijo tuyo, que alguien que te busque,
pueda subir la presidencia, Señor. Lo dejamos en tus manos. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Ponemos también nuestras familias en tus manos, nuestros hijos. Bendícelos, Señor, rodéalos con tu poder y que ellos también sean conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah. Como dice la Escritura, que veamos a los hijos de nuestros hijos. Shalom sea sobre Israel. Te alabamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. Muy bien, hoy nos encontramos en el libro de Juan. Bienvenidas todas las inquietudes. Yo voy a proyectar aquí el texto para que todos podamos ver. Creo que ya estamos viendo allí. Nos ubicamos en el libro de Juan capítulo 10 y nos encontramos con unas frases muy hermosas acerca de Yeshua como el buen pastor. Y en la Biblia, en la versión Reina Valera, que es la que estoy proyectando, que la mayoría de nosotros tenemos también en nuestras casas, se titula Parábola del redil. Así que Yeshua utilizó una parábola para contar a sus discípulos también sus verdades. Recuerden que cada parábola tiene también una explicación en la misma escritura. Dice el Señor, arrancando, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces él arranca diciendo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Así que aquí hay una importancia para la puerta. Generalmente los rediles donde las ovejas dormían o donde duermen solo tienen una puerta. La misma puerta por la que entran es la misma puerta por donde salen. No hay más puertas. Y en el primer siglo, de los rediles que habían de ovejas, solo existía una sola puerta. ¿Por qué? Porque esto permitía el control de las mismas. Las ovejas, pues, son un poco torpes y pueden salirse por cualquier parte. Así que el pastor se asegura de que la puerta puede mantenerlas seguras de cualquier ladrón, por ejemplo, que viniera a robarse. Eso era muy común, alguien que viniera a robarse una oveja, o también de los animales salvajes que quisieran comérsela. Así que la puerta sirve para su seguridad, pero también es una forma de contarlas. Cuando van saliendo, el pastor empieza a contar las ovejas para verificar que estén todas cuando salgan y cuando entren. De allí la famosa parábola de las 100 ovejas. Así que hay una importancia en la puerta en el caso de estos rediles. Dice el versículo 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Así que el único que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Si se va a entrar por otra parte, si trata de entrar por la cerca, ese no es el pastor. Ese es un salteador, ese es un ladrón. Y dice, a este abre el portero del redil, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Esto tiene una connotación interesante, dado que en el primer siglo todavía se utiliza, desde que las ovejas son pequeñas, el pastor utiliza el canal que más tiene despierta a las ovejas y es su oído. Las ovejas escuchan muy bien, incluso entienden los sonidos y escuchan, por supuesto, aprenden a escuchar a su pastor. Así que pastor las grita, las llama o les da un silbido para que ellas escuchen y sepan dónde está su pastor y puedan ir detrás de él. Inclusive se acostumbra a ponerle un nombre, inclusive un sonido distintivo a cada una de las ovejas para que ellas también puedan escuchar. Por eso el texto de que las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El pastor va delante de las ovejas y las ovejas les siguen
porque conocen su voz, tienen el oído muy bien desarrollado, por lo tanto, aprenden a conocer la voz del pastor. Inclusive cuando el pastor se reúne con otros pastores de miles de rebaños, es a través del silbido o del grito que el pastor puede llamar a sus ovejas y ellas le van a seguir para no irse con otros rebaños. Es algo bien interesante que las ovejas tengan desarrollado muy bien sus oídos. Eso nos lleva a pensar en que como ovejas de nuestro pastor Yeshua, el sentido que más debemos desarrollar es el oído. No en vano, el Señor en Deuteronomio 6, el mismo Yeshua dijo que era el mandamiento más importante cuando dice, escucha Israel, Shema Israel, escucha. Y el escuchar es mucho más que un simple oír, sino es un escuchar inteligentemente, es un escuchar para hacer. El Señor es tu Dios, el Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Claramente el Señor está llamando la atención de nuestros oídos. Nuestros oídos deben ser los más desarrollados como ovejas del Señor, más que los otros sentidos, porque debemos aprender a escuchar la voz de nuestro pastor. Que nuestros oídos no se vayan por las voces de otros pastores o quizás de otros que son ladrones o salteadores, como dice esta parábola en el versículo 1. El Señor llama nuestra atención a que escuchemos su voz. Y para aprender a reconocer su voz debemos pasar tiempo con el pastor. Tú no, como oveja, pues no puedes aprender a escuchar a tu pastor si no pasas tiempo con tu pastor. Y al pasar tiempo con tu pastor debes estar en oración y también en el estudio de la palabra. Aquí está su voz. Si tú aprendes a escuchar su voz, vas a reconocer cuando tu pastor te llame. Y por eso el Señor nos dice, escucha Israel, Shema Israel. Versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Las ovejas, cuando reconocen la voz de su pastor, huyen de los extraños. Esa es su característica, huir del extraño. No en vano también en la Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, se nos invita a huir de las pasiones, inclusive a huir del enemigo, del Satán. Cuando dice la Escritura que cuando estemos en tentación, huye, huye del tentador. Bueno, eso es lo que el Señor nos manda hacer cuando estemos, cuando escuchemos la voz del extraño que nos llama o nos invita por medio de cualquier tentación a hacer lo que no está conforme a su Torah. La Escritura dice que debemos ser como las ovejas, debemos huir de esa voz del extraño para buscar a la voz del maestro. Así que cuando estés en tentación o cuando empieces a escuchar alguna enseñanza o quizás algún consejo que no viene del pastor, hay que huir. Dice la Escritura, huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que seamos ovejas, que aprendamos a Shema, a escuchar su voz y a huir de la voz del extraño. Versículo 6, esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Era muy difícil para ellos entender en ese momento. Por eso, siempre que hay una parábola o casi siempre hay una enseñanza. Y por eso encontramos en el versículo 7 o a partir del versículo 7, como ven aquí, una explicación donde dice la escritura, volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, o como diciéndoles, claramente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí Yeshua empieza a dar una interpretación a ese midrash o a esa parábola que acaba de decir, diciendo, yo soy esa puerta, la puerta por la cual entran y salen las ovejas, la que ejerce un control, la que ejerce seguridad sobre las ovejas, yo soy la puerta de las ovejas. En otra ocasión, Yeshua también dijo, yo soy la puerta. Ahora, en este caso, por supuesto, Yeshua se refiere a la puerta del redil, pero en otras ocasiones también se refiere a la puerta de los atrios del templo.
voy a poner aquí una imagen, unas imágenes del templo para explicarles, las he ampliado. Voy a irme hacia arriba un segundo. Aquí vemos unas imágenes del segundo templo, el templo en que Yeshua, el que estaba en pie cuando Yeshua estuvo aquí. Aquí vemos una imagen, este es el atrio de las mujeres, ya hablamos del atrio de las mujeres, y aquí había una puerta. Esta puerta es la llamada la puerta Nicanor, que estaba justo después de los escalones, de los 15 escalones que representan los salmos de ascensión del 120 al 134, que cantaban los levitas. De eso ya hablamos. Aquí hay unas imágenes del Yom Kippur o el Día de la Expiación, una imagen del altar de los sacrificios, como se encuentra en un altar grande, y aquí arranca el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a ver una ampliación. Aquí está. Aquí está la puerta Nicanor, o la puerta que daba desde el atrio de las mujeres hasta el atrio interior, donde ingresaban los varones. Por supuesto, estaban allí los sacerdotes, los líderes, los sacerdotes que oficiaban. Nadie podía acercarse hacia el altar, de allí hacia el altar nadie podía acercarse. Me voy a ver, en este sector, el pueblo estaba en este sector, no podía acercarse al altar, ya era exclusivo de los levitas, ni siquiera Yeshua pudo acercarse al altar, él tuvo que estar aquí. De hecho, él enseñaba aquí en este sector del atrio interior. En este sector del lado oriental se colocaba una silla para que el rey se sentaba. De hecho, era el único que se sentaba en el atrio interior, era el rey. De allí que cuando Pablo nos está hablando del hijo de perdición o del anticristo o el antimesías, dice que se sentará en el trono haciéndose pasar por Dios. Bueno, aquí había una silla. No se está hablando de que el anticristo se vaya a sentar en el lugar santísimo, no, porque allá no se podía sentar ningún rey, sino era una silla que se colocaba en el atrio interior donde se sentaba el rey para ver los sacrificios. Bueno, si en algún momento se reconstruye el tercer templo, que es uno de los temas que nos inquieta a Jairito y a mí, si en algún momento se reconstruye, el antimesías se va a sentar en esa silla cercano al altar de los sacrificios, y allí reconoceremos al antimesías. Volvamos al tema. Entonces estaba esta puerta Nicanor, eran unas puertas bastante grandes, no eran fáciles de abrir, de hecho se necesitaban varios hombres, en este caso levitas, para abrir y cerrar la puerta. De allí vienen los términos de que se abre la puerta de la gracia. Bueno, precisamente estas puertas se abrían en Shabbat, en Luna Nueva, se abrían las puertas, y también en las festividades. Al cierre de las festividades, especialmente en el Yom Kippur, en el día de la expiación, al finalizar el día se cerraba la puerta, indicando que se cerraba la oportunidad de quienes se habían acercado a él. Esto sucede de acuerdo a Ezequiel en el santuario celestial, donde él muestra también, tanto en el celestial como en el terrenal, que se abren las puertas. Así que es en las convocaciones de santidad, como en el Shabbat, como en Luna Nueva o en las festividades, que se abren las puertas, que el Señor está más cerca de nosotros, que incluso podemos acercarnos delante del Señor. Así que no perdamos las oportunidades que nos da el Señor. Y Yeshua es esa puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Así que Él es el medio, Él es el camino por el cual podemos acercarnos al Señor. Voy a volver al texto de Juan. Regálame un segundo, volvemos al texto de Juan, donde Yeshua dice, yo soy la puerta. En este caso, yo soy la puerta de las ovejas. Dice él, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare,
será salvo. La única manera que una oveja se ponga a salvo es entrando al redil. Y el redil solo tiene una puerta, solo tiene una entrada, así que la única manera de ser salvos es a través de la puerta. Por eso Yeshua se presenta aquí como la puerta. Él es el único medio para alcanzar salvación. Por eso la escritura nos lleva a que aceptemos al Mesías Yeshua como el único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque esos pecados de muerte de los cuales no había un remedio, no había una salvación a través de los sacrificios, lo completó un Goel, un redentor que había de venir, y ese es Yeshua, la única puerta. Dice la escritura, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Por supuesto que en todas las culturas y en todos los tiempos han existido los ladrones. En el primer siglo no era la excepción. Y los ladrones acostumbraban a saltarse el cercado, no por la puerta, porque allí estaba el portero, sino al saltar el cercado, tomar una oveja y llevársela. Por supuesto que una oveja tiene un valor, hoy todavía lo tiene, mucho más en aquel tiempo, porque representaba la economía del dueño. eh, y por supuesto el ladrón, dice la escritura, no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y dice la escritura, Yeshua dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso haciendo referencia a que, de acuerdo a la Torá, hay pecados de muerte. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones, como la idolatría, como el bestialismo, el homosexualismo, el adulterio, varios pecados con los cuales la Torá dice debe ser muerto o debe ser destruido. Por ello, encontramos la razón por la cual muchos pueblos fueron destruidos. Por ejemplo, Nínive iba a ser destruida por causa de sus pecados de muerte, pero Dios siempre envía un mensaje de alerta, un mensaje incluso de salvación. Jonás fue mandado a Nínive a decir, en Nínive, en 40 días, Nínive será destruido. Pero hubo algo diferente. Número uno, que la gracia siempre ha existido. Lo vemos en este episodio. Todo el pueblo desde el rey se arrepintió. Muestra de eso es que rasgaron sus vestiduras, echaron silicio en sus cabezas, pero eso era una muestra de su corazón, de que estaban realmente arrepentidos y el Señor no los destruyó. La gracia siempre ha existido, pero por supuesto que hay pecados de muerte. Ya lo hemos hablado también. David cometió adulterio con Betsabé, cometió homicidio al matar al esposo de Betsabé. ¿Merecía la muerte? Sí, el profeta Natán se lo dijo. Él merecía la muerte, pero David se arrepintió y Natán, el mismo profeta, le dijo, no morirás. Así que siempre hay una consecuencia por causa de estos pecados de muerte que no podía a través de un cordero acercándose al templo y pedir ese perdón. Había unos pecados que no había remisión. De eso adolecía mucho el pueblo a lo largo de los tiempos y por eso todos los profetas empiezan a hablar de un Mesías. Se necesitaba un redentor de esos pecados de muerte. Por eso Yeshua viene y él dice, yo he venido para que tengan vida. Algo que se adolecía porque la única consecuencia era el pecado, del pecado era la muerte, dice él, y para que la tengan en abundancia. Yo soy, dice él, el buen pastor. Aquí hay algo bien interesante, muy profético, que Yeshua se presenta aquí como el buen pastor. Ahora, ¿dónde hemos escuchado eso antes? Creo que todos conocemos muy bien el Salmo 23. Vamos un momento al Salmo 23, donde en mi Biblia dice, Adonai es mi pastor. Bien interesante. Yeshua en Juan 10, Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. Aquí está hablando Yeshua.
Y el Salmo 23.1 dice Adonai o Yud-Hei Bab-Hei, traducido en la Reina Valera como Jehová. Por respeto siempre decimos Adonai. Adonai es mi pastor, nada me faltará. Aquí hay algo impresionante, que es que Yeshua en el versículo 11 de Juan 10 está diciendo, yo soy Yud-Hei Bab-Hei. Le está diciendo, yo soy Adonai. El mismo Adonai presentado en Salmo 23, Yud-Hei Bab-Hei, el rey de la tierra, se está presentando aquí en la tierra. Ahora, hay un tema que ya vimos anteriormente, capítulos atrás, cuando hablamos que el Ben Elohim, el Hijo de Dios, es la misma esencia, como lo muestra Hebreos capítulo 1, la misma esencia del Padre, el Padre que habita en luz inaccesible, lo vimos en ese episodio, y él hizo una emanación de él a través de su Hijo para que su Hijo pudiera estar en el universo visiblemente, no en esa luz inaccesible de la cual si tú te presentas caes muerto, sino a través de una emanación del mismo llamado su Hijo y presentado a nosotros con nombre Yeshua o Jesús, como lo conocemos a través del griego y traducido al español. El mismo Yud-Hei Bab-Hei presentado en Salmo 23 es Yeshua que se presenta. Dice el Salmo 23, Yud-Hei Bab-Hei es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto tiene una connotación en futuro. Este verbo que aparece allí, pastorear, está en futuro, dice pastoreará. Por supuesto que esto es una profecía. ¿Cuándo es el cumplimiento de esta profecía de Salmo 23.2, donde dice, junto a aguas de reposo me pastoreará? En Apocalipsis capítulo 7, versículo 17, encontramos el cumplimiento de esta profecía, donde dice Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hay una profecía que se cumple cuando el Mesías Yeshua vuelva por segunda vez a esta tierra. Dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. ¿A quiénes? A ti y a mí. Y los guiará a fuentes de agua vida. Se cumplirá el Salmo 23.2, aquí en Apocalipsis 7:17. 7:17. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Sigamos en Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Yeshua nos guía por sendas o por caminos de justicia, como es su nombre, como es su carácter. El carácter de Yeshua, que aquí se presenta como Adonai, como Yud-Hei Bab-Hei, su carácter es justicia. Y eso es lo que vemos en la Torá, a través de las bendiciones que hay en obedecer su Torá, pero también hay maldiciones. Y a veces es un tema que nos cuesta entender como humanos. Como Yud-Hei Bab-Hei mandó a destruir tantas ciudades en Canaán cuando entró Josué. Bueno, porque eran las consecuencias de no haber obedecido su Torá. Hay una consecuencia. En el mismo carácter justo del Señor, por eso Él mandó a destruir la tierra con agua. Él mandó a destruir dos ciudades, bueno, más de dos ciudades, la más importante es Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque su carácter es justicia. Cuando hay una sociedad que se aparta del Señor, incumple su Torá y empieza a cometer pecados de muerte, el único destino es la muerte. Esto es muy serio, esto es muy serio, pero también aquellos que le buscan con sinceridad, que se arrepienten, que hacen teshuvá y que le buscan con temor y temblor, él dice, yo lo recibo, yo te perdono. De hecho, hay promesas para nosotros de vida eterna. Su justicia es su carácter
Y pedimos perdón, Señor, por nuestros países, porque hemos caído, Señor, en pecados de muerte. Quizás somos dignos, Señor, de destrucción por aprobar leyes como el aborto, por cometer idolatría, hechicería en nuestros países, buscar y arrodillarnos frente a ídolos, inclusive en nuestras propias iglesias. Señor, perdona, Señor, nuestra idolatría. Perdona, Señor, porque nos hemos desviado hacia relaciones sexuales que tú condenas, como el bestialismo, como el homosexualismo, por derramar inclusive como hombres semen en vano, Señor, cuando tu palabra nos mandas a tener una relación sana, Señor, con nuestras esposas, Señor. Perdona, Señor, los pecados de muerte, Señor. Nos arrepentimos, Señor, así como Daniel en capítulo 9 pidió perdón por su pueblo, Señor, nosotros también pedimos perdón por nuestros países. Pedimos perdón, Señor, porque somos dignos de muerte. Ten misericordia, Señor, de nosotros frente a tu gran justicia, Señor. Ten misericordia de nosotros. Sigue diciendo el versículo 4, aunque ande, dice la escritura, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, dice la escritura, no temeré. Encontramos este mandato en varias ocasiones en la escritura diciéndole al Señor, no temas, no temas. Aquí dice la escritura, aunque ande. Y claramente vemos aquí que el Señor no dice que no vayamos a pasar por dificultades ni por valles de sombra de muerte. Esos valles eran lugares entre montañas donde el pastor pues tenía que buscar pastos para las ovejas, o los pastores actuales tienen que buscar pastos para las ovejas, así que él tiene que atravesar diferentes escenarios, uno de ellos valles entre montañas, que son peligrosos porque allí se esconden las fieras, pero su anhelo es buscar pastos donde las ovejas puedan encontrar y seguir comiendo. Ahora, las ovejas son unos animales que consumen pasto de una manera impresionante. Si tú los pones en una hectárea a pastar rápidamente, se van a comer todo el pasto que están allí. Así que el pastor tiene que irse moviendo por diferentes lugares para hallar pastos para las ovejas. Y es allí en el desierto, allí, en ese valle de sombra, donde no hay nadie más. Estás solamente tú con el pastor. Nadie más está en el valle de sombra, nadie más, solamente estás tú. La única seguridad en el valle de sombra, en la prueba que estás atravesando, en la dificultad personal, familiar, mental, en ese pecado que no puedes desatarte, en esa dificultad financiera, la, único, la única persona que tienes a tu lado que te puede guiar es el pastor. No hay nadie más, ahí estás tú solamente con él. Dice la escritura, no temeré mal alguno, Salmo 23:4 estoy, porque tú estarás conmigo. Nuevamente está en futuro. Tú estarás conmigo en ese valle de sombra, en esa dificultad, nuestra única esperanza, nuestro único refugio. No hay nadie más sino caminar donde el pastor nos guíe. El pastor es nuestro único defensa en ese momento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dice, después pasa un escenario diferente aquí, David, al escribir este salmo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esto es algo bien interesante, donde David dice, tú colocas una mesa, o sea, haces una cena delante de mí en presencia de mis angustiadores. Es decir, a pesar de que mis angustiadores pueden estar delante de mí, tú preparas una mesa delante de mí. Por eso preparamos una mesa de Shabbat todos los viernes al caer la tarde, sabiendo que aunque hay dificultades, aunque pueden haber demonios que nos acechan, aunque hay angustiadores, hay perseguidores y hay mal en nuestro planeta, el Señor prepara una mesa. Esto también es profético. Dice Yeshua en el último Pesa, en la última Pascua antes de partir hacia la cruz,
no volveré a tomar el vino de la vid hasta que lo haga en la mesa cuando establezca el reino junto con mi Padre. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto es una promesa preciosa, no solamente porque el ungir en la cabeza a un sacerdote, a un rey, es llamarlo Mesías. De hecho, Mesías significa ungido. Solo los reyes y los sacerdotes eran ungidos. Eh, Profetizaba a uno mayor que vendría después. Yeshua vendría después como el ungido, como rey de la tierra, pero también sacerdote, porque es lo que hace hoy en día. Él es sacerdote en el santuario de los cielos. Mi copa está rebosando. Aquí implica la abundancia. A pesar de las dificultades, el Señor nos da abundancia. En el desierto no había que comer cuando nuestro pueblo atravesó el desierto, pero había abundancia en cada carpa, en cada lugar, porque descendía el maná del cielo. Hoy tú y yo, cuando aceptamos al Mesías, hay abundancia en nuestra vida, porque Él es el maná que descendió del cielo. Termina el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yud-Hei Bab-Hei, de Adonai, moraré por largos días. Aquí hay una promesa de morar en la casa de Adonai, en sus templos, en sus atrios. Aquí hay una promesa de poder habitar junto al Mesías cuando Él regrese por nosotros. Sabemos, y como lo hemos hablado, Jairito nos ha explicado, después del milenio ya no existirá templo porque el Señor mismo estará con nosotros. Volveremos al momento del Edén, donde el Edén es el mismo templo, ¿no? Y el Señor estará con nosotros. Pero habrá un momento en ese milenio donde podremos habitar junto con el Mesías. Bueno, eso es otro tema que en otro momento hablaremos. Volvamos a Juan, capítulo 10, donde aquí Yeshua se está presentando como el buen pastor. Dice el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y aquí viene un tema bastante interesante donde se presenta el verdadero pastor. El versículo 12, Yeshua habla del asalariado, es decir, al que se le paga por ir a cuidar las ovejas, que no es el dueño de no es el dueño de las ovejas, no es el que las ha criado, las llama por su nombre, sino alguien a quien se le paga por ir a cuidar las ovejas. Y al hablar del pastor o el roe en hebreo, vamos a ubicarnos en nuestras cabezas que el pastor es el líder, ya sea el líder político, porque al rey se le llamaba también pastor, al sacerdote o al levita que guiaba a, a su tribu, o al príncipe de su tribu también se llamaba el pastor. Así que podemos en el momento en que vivimos, nuestros líderes políticos, pero también los líderes religiosos son pastores porque son los encargados de guiar. Inclusive tú eres un pastor porque tienes unas ovejas allí en tu casa que son tus hijos. Tú que diriges o que estás al frente de una comunidad, de una congregación, de una iglesia, de un grupo pequeño, de una clase, de un estudio, nos convertimos en pastores. Fíjense lo que dice aquí el Señor. El asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y ¿qué hace? Huye porque solo piensa en sí mismo, está ensimismado, es egocéntrico. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo soy, dice el Señor, versículo 14, el buen pastor. Yo soy el pastor, el dueño de las ovejas, el que las conozco por nombre. Dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí Yeshua está recordando una reprensión que hizo anteriormente a
a través de Ezequiel. Vamos a ir a Ezequiel, voy a proyectarlo también aquí en pantalla. Ezequiel capítulo 34, donde el Señor está hablando aquí a su pueblo y especialmente a los líderes. Diríamos hoy a nuestros líderes políticos y a nuestros líderes religiosos. Dice Ezequiel, vino palabra, a mi palabra de Adonai diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Adonai el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Ojo con esto, aquellos líderes que solo se apacientan a sí mismos, que los ponen en algún lugar al frente de un pueblo a gobernar una nación, una región, una ciudad, pero también aquellos que están al frente de una congregación, de una iglesia, y que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles. Esa es la función del pastor, fortalecer las débiles. Ni curasteis la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, como el buen pastor que va a buscar aquella que se ha ido, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado con ellas, con dureza y con violencia. Ese pastor, hablando del pastor de ovejas como tal, que no fortalece a las débiles, que no las ayuda, que no cura cuando hay una oveja enferma, que le aplican aceite en su cabeza, como dice Salmo 23, para que las moscas no vengan sobre ella, sino que le pone aceite, que no cura las heridas, que no venda la que tiene una herida en su pierna. Muy bien, eso mismo pasa con nuestros líderes políticos y espirituales. Esa es su función. Tienen que curar a la que está enferma, vendar a la perniquebrada. Y andan errantes, dice la escritura, por falta de pastor, falta de un líder. Y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, eso es un mensaje para los líderes, oíd palabra de Adonai. Vivo yo, ha dicho Adonai el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos. Y hoy vemos en nuestra sociedad muchos ejemplos de ello. Pastores, voy a hablar del tema espiritual, pastores de congregaciones, donde al parecer él es el único que se engorda por causa de las ofrendas y los diezmos que se reciben, así que solo se apacientan a sí mismos. Oíd palabra de Adonai, así ha dicho el Señor, Adonai el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Esto es una profecía, demandaré. El Señor pedirá cuentas, y lo hemos hablado en muchas ocasiones, en todas las congregaciones se habla mucho de ello. Cuando Yeshua vuelva por segunda vez, Él nos pedirá cuentas, Él demandará, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con los dones? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con las ovejas que te di? Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Porque así ha dicho Adonai el Señor, y aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yeshua ya vino por primera vez. Él ya cumplió parcialmente esta profecía. Él ya vino a buscar a sus ovejas. Ya vamos a hablar de cuáles ovejas vino a buscar. Y él dice, yo las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado
y de la oscuridad, y yo las sacaré, esto es una profecía, de todos los pueblos, dice Apocalipsis, de los cuatro vientos de la tierra, y dice Mateo 24, de todo el mundo se juntará a sus escogidos. ¿Cuándo qué? Cuando regrese Yeshua. Esa es una profecía de la segunda venida de Yeshua. Dice que cuando Él venga, Él reunirá de los cuatro vientos de la tierra, de todos los lugares a donde hemos sido esparcidos, y los traeré a su propia tierra. ¿A cuál? Dice Él, y las apacentaré ¿en dónde? En los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Cuando Yeshua vuelva, los esparcidos seremos juntados. Recibiremos al Señor en el aire, nosotros le recibimos a Él y viviremos. Dice que seremos arrebatados y llevados a Israel. Seremos llevados a Israel de acuerdo a esa profecía. Y allí el Señor nos apacentará. Ahora, eh, estas ovejas que habla aquí el Señor, que fueron esparcidas, ¿cuáles son esas ovejas? Claramente Él está hablando de sus ovejas, de su pueblo. Si vamos a nuestra escritura, a la escritura en Mateo capítulo 15, versículo 24, voy a proyectarlo aquí también para que todos lo veamos. Mateo 15, estoy utilizando Reina Valera. Me disculpan las propagandas que se puedan presentar aquí porque estoy utilizando la versión en internet, aparecen propagandas. Mateo 15, 24, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a quienes, ahí lo dice, está hablando de Ezequiel 34, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino por las ovejas de Israel. Ojo con esto. Yeshua no vino por los gentiles, él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con estas ovejas de la casa de Israel? Vamos a devolvernos un poco, vamos a Jeremías capítulo 3, donde Yeshua le está hablando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jeremías 3, capítulo 8, dice que ella, aquí está hablando acerca de Israel y de Judá, ella vio, aquí, esta es Judá, aquí está hablando de Judá, que por haber fornicado la rebelde Israel. Ahora, ¿por qué Israel y Judá? Israel en el norte y Judá en el sur. Israel se desvió, de hecho, desde que Salomón muere, su hijo Roboam queda en el sur con Judá y otras tribus, y Jeroboam, siervo suyo, toma las 10 tribus del norte y se hace rey de ellas. Ahí donde el reino se parte en dos, en reino de Israel, como ustedes ven aquí a través de la escritura, y en reino de Judá, así se les llamaba. Israel en el norte con las 10 tribus y Judá en el sur. Judá, desde el primer momento en que Jeroboam toma el control, eso lo vemos en Reyes, en Crónicas, él empieza a tergiversar la Torá. Coloca una fiesta que el Señor no ordena no en el mes sexto, sino la pone, no en el mes séptimo, sino la pone en el mes octavo. Coloca 2 becerros allá en la tierra, hace que los israelitas vayan y adoren los becerros, coloca lugares altos, proclama fiestas que el Señor no mandó. Ojo con esto, cristianos que a veces nos desviamos hacia fiestas que el Señor no nos ordenó. Y el reino del norte se empezó a desviar a tal punto que dice el Señor que por haberse idolatrado y cometido tantos pecados en contra de la Torá, dice la escritura, yo la había despedido y le di carta de repudio, carta de divorcio. El Señor divorció a Israel del norte y las consecuencias fueron de que vino a Siria aproximadamente en el año 700 antes de Cristo y dispersó a Israel del norte por todos los países, que hoy no se sabe, en todos los países, quizá en la mayoría del mundo, conocido en aquel entonces, se dispersó Israel,
se mezcló con los otros pueblos, empezó a hacer lo que hacen los otros pueblos, adorar otros ídolos, cometer abominaciones, idolatría, se olvidó de la Torá del Señor, así que el Señor le dio carta de divorcio a Israel del norte y nunca más Israel volvió a su tierra. Por eso cuando Yeshua aparece en el primer siglo, él en ese momento solo estaba Judá en el sur, el reino de Judá que fue más obediente, a pesar de que aquí el Señor la llama rebelde. Claro, eran rebeldes, cometían abominaciones. Fue un pueblo que tuvo líderes y fue un pueblo que se mantuvo más fiel a la Torá. De hecho, allí estaba Jerusalén y estaba el templo, a pesar de los pecados que se cometían, Judá se mantuvo fiel y en su celo por la Torá mantuvo o trató de mantener los mandamientos, pero pues por supuesto también sabemos que Roma finalmente vino y destruyó el templo, también los judíos fueron dispersos. Así que vemos aquí en esta escritura de Jeremías capítulo 3 que el Señor le dio carta de despido, le dio carta de repudio. Esto ya lo hemos hablado anteriormente, pero a estos, dice Mateo 10, que son los que Yeshua vino. Dice, yo vine solo para las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor venía por aquellos que estaban dispersos, que se les había dado carta de repudio. Ahora, ¿qué es eso de la carta de repudio? Vamos a recordar un poquito el tema que ya vimos anteriormente. Vamos a ir primero a la Torá, Deuteronomio 24. Deuteronomio capítulo 24 nos habla del mandamiento, de donde se toma el punto de la carta de divorcio por la cual Israel fue dispersa y no podía regresar. Dice la escritura, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, dice aquí, el varón le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Así que si hallare algo que no le gusta al esposo, una infidelidad u otra cosa digna, por supuesto, de divorcio, él le entregaba una carta de divorcio y la despedida de su casa. Esto es algo profético. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Claro, tiene carta de divorcio, la esposa que tiene la carta de divorcio, pues libremente puede ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último, o sea, el segundo esposo, y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano, igual que el primero, y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre, o sea, su segundo esposo muriere, la tomó por mujer. Recuerden que cuando muere el esposo, la esposa queda libre. Eso lo encontramos en la escritura. Versículo 4, el más importante. No podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer. La Torá, la ley que no cambia, que sigue vigente, dice que la mujer que ha sido repudiada no podrá volver a su primer marido. Dice, porque es abominación delante de Adonai y no has de pervertir la tierra. Esto más que un tema civil, que es otra discusión, es un tema profético. La escritura dice que la mujer que recibió carta de divorcio no podrá volver al primer marido. Así que en Jeremías 3, que acabamos de leer, cuando a Israel se le dio, Israel del norte, carta de divorcio, es que el Señor la repudió. Fíjense lo serio que es esto. Israel no podía regresar al Señor, no podía regresar a su pastor. Era imposible, no podía hacer nada. Estaban dispersos, descarriados y era imposible. De acuerdo a la Torá, no podían regresar a su tierra, no podrían regresar a su Dios, porque Dios mismo les había entregado carta de divorcio. Esa era la función de Yeshua. Yeshua dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él tenía una misión de ir a ellas. Ahora, ¿cómo lo iba a lograr? Pablo o el Rav Shaul en Romanos 7,
nos habla acerca de esto que pasó aquí, que Israel no podía volver. O sea, Israel, por más que quisiera, no podía volver a Dios porque tenía carta de divorcio. Dice él en Romanos 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice él, pues hablo con los que conocen la ley. Es decir, está hablando con de los que conocen la Torá. Deuteronomio 24 que acabamos de leer. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ahí lo vimos, ¿no? Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Es decir, si el marido, el que le dio carta de divorcio, muere, pues ella está libre, lo vimos ahí en Deuteronomio 24, ella queda libre de poder ir a casarse con otro esposo. Así que si en vida del marido se uniera otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley. Y aquí está la misión de Yeshua. Yud-Heh-Vah-Heh, que ya vimos que Yeshua se presenta como el buen pastor, como en Salmo 23, o sea que él es Yud-Heh-Vah-Heh, el mismo que aparece en Jeremías 3 dándole una carta de divorcio a Israel del norte. La única manera en la que Israel podía regresar al Señor, podía nuevamente ser la esposa de su marido, era que su marido muriera. Es decir, que Yud-Heh-Vah-Heh muriera. Así que la misión de Yeshua claramente es morir por su novia. Él tenía que morir por su novia para que ella quedara libre de esa carta de divorcio. Por eso Pablo dice aquí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Cuál ley? Pues aquí muchos dicen, no, es que la Torá fue abrogada. Ahí dice, no, claramente estamos hablando del contexto de Deuteronomio 24. La ley era ese precepto de la carta de divorcio con la cual andaba la mujer cuando salía de su casa, tenía que llevar esa carta de divorcio, significando que había sido expedida. Israel llevaba muchos años andando con esa carta de divorcio, no podía regresar a menos que su marido, es decir, Yud-Heh-Vah-Heh, viniera y muriera. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Por amor, esto es amor. Dice que mediante el cuerpo de Cristo, del Mesías, para que seáis de otro. Yeshua muere, cuando Yeshua muere, clava en la cruz, no la Torá, que es una falsa interpretación, clava en la cruz pues la carta de divorcio, que es lo que claramente Israel llevaba donde estaba disperso. Así que cuando él muere, Israel queda libre de esa ley, de la carta de divorcio. Entonces, ¿para qué resucita Yeshua? El mismo Pablo lo contesta. Para que seáis del que resucitó de los muertos. Yeshua resucita para darle un marido digno a esta, para darle un marido. Él mismo muere para anular el acta de decretos, anular la carta de divorcio, pero resucita para que su novia tenga un marido. Por eso encontramos en Colosenses capítulo 2, el versículo 14, dice, vamos a leer un poquito antes, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados, los pecados de muerte. Está hablando aquí Israel. Pablo le está hablando a los de Colosas, que eran Israel en la dispersión. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Ya lo vimos en Juan 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La única manera era a través de su muerte. Dice él, anulando el acta de decreto, es decir, la carta de divorcio. Israel cargaba con la carta de divorcio que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz o en el madero. Yeshua clavó esa acta de decretos que no podíamos volver a él, no podíamos como Israel regresar a él, era imposible de acuerdo a la Torá. El clavo en la cruz, la carta de divorcio para que volvamos
para que ya podamos volver. Y resucita para darle un esposo para su amada. Qué amor, qué precioso amor encontramos a través de toda la escritura. Ahora la pregunta sería, bueno, tú y yo, colombianos, latinoamericanos, ¿cómo entramos aquí en este? ¿Cómo hacemos parte de Israel? Porque Yeshua solo vino por las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Él no vino por gentiles. Muy bien, la respuesta está aquí también en Pablo, cuando en Romanos 11, él utiliza una parábola del olivo, del olivo. Dice él, hablando del olivo natural, como Israel o Judá, y el olivo silvestre, quienes nos hemos acercado al pueblo de Israel a través de Yeshua. Él es la puerta, él es el único camino para acercarnos, para ser parte del pueblo de Israel. El único camino, la puerta del redil es Yeshua. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, algunas ramas del olivo natural, claro, algunos no creyeron en él, algunos líderes religiosos no creyeron en Yeshua. Y tú, siendo olivo silvestre, hablando a nosotros, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Cuando aceptamos a Yeshua como el Salvador, como el que nos limpia de esos pecados de muerte, el que clavó en la cruz la carta de divorcio, cuando aceptamos a Yeshua y creemos en él, y por supuesto cumplimos sus mandamientos, las dos características del remanente final, los que guardan la Torá y tienen la fe en Yeshua, cuando aceptamos a Yeshua somos injertados en el olivo. ¿En cuál olivo? Usted dirá, ah, bueno, en mi denominación X o Y. No, somos injertados es en Israel. Tú puedes ponerle cualquier nombre de denominación en la que tú estés, pero realmente la Biblia nos muestra que cuando aceptamos a Yeshua somos injertados en Israel, en el olivo natural, es decir, somos participantes de la misma raíz que es Yeshua, de la rica savia del olivo. Por tanto, dice Pablo, no te jactes contra las ramas. Es decir, no podemos decir, ah, es que nosotros somos el Israel espiritual. Ahora, el Israel ya no existe, somos el Israel espiritual. Eso es falso. De acuerdo a Romanos 11, dice, no te jactes contra las ramas, porque ese es el olivo natural. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz. Tú no estás sustentando a la raíz. Es la raíz la que te sustenta a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, así es. Por su incredulidad, la incredulidad de algunas ramas de Israel, fueron desgajadas. Pero tú, por la fe en Yeshua, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Es decir, no empecemos a decir somos la única iglesia, la única denominación que vamos a ser salvos. No, eso es falso. Somos salvos cuando somos injertados en el olivo natural, que es Israel, y que cuya raíz es Yeshua. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, hablando de Israel, a ti tampoco te perdonará. Saltemos al versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Es decir, aquellos de Israel, aquellos hermanos nuestros judíos que crean en Yeshua, pues serán nuevamente injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Gloria al Señor. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado, por supuesto eso es contra naturaleza, ser injertados, un injerto es contra naturaleza, pero finalmente el injerto llega a ser parte de la misma savia que va a correr, la misma raíz. Dice, ¿cuánto más estos, hablando de Israel, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Esto va en contra de todas esas doctrinas que dicen que Israel fue desechado,
De hecho, el mismo Pablo lo dice allí, ¿no? En ninguna manera ha sido desechado. Somos nosotros los que siendo extranjeros, siendo fuera del pacto, de las promesas, dice Pablo, al aceptar a Yeshua, fuimos injertados en el olivo natural por fe en el Mesías. Gloria al Señor que nos da el privilegio de ser parte de su pueblo y participar de las promesas que fueron dadas a Israel. Al aceptar a Yeshua, pues también somos parte de esas ovejas descarriadas de Israel, que se les dio carta de divorcio, carta que fue clavada en la cruz y que ahora también podemos participar de las promesas. Gloria al Señor, que podemos participar de las promesas de Israel. Vamos al último texto de hoy, Efesios. Voy a proyectarlo aquí, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, cuando Pablo también a los efesios dispersos, Israel disperso, les dice a partir del versículo 11, muy hermoso, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, dice él, los gentiles, como tú y yo, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, claro, carta de divorcio, alejados de la ciudadanía de Israel. Ellos no podían ser Israel nuevamente. Tú y yo tampoco, estábamos más lejos todavía. Ajenos a los pactos de la promesa. No podemos participar de los pactos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si no aceptamos al Mesías, no podemos decir que podemos participar de las promesas preciosas que trae la Torá para nosotros. Pero a veces como cristianos queremos las promesas, pero no queremos las maldiciones que vienen allí. La Biblia es una sola. El Señor quiere que nos acerquemos a Él a través del Mesías Yeshua y que entremos en pacto. Entrar en pacto es obedecer su Torá. No hay otra manera. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe por las obras. Sigamos leyendo. Pero ahora en Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, sin esperanza, sin ley, sin pactos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por el marido que murió, el esposo que muere, por la sangre del Mashiach, dice en la escritura, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles dos pueblos habla aquí? Precisamente está hablando de la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá no se le dio carta de divorcio. Ellos seguían siendo parte, seguían siendo pueblo de Israel, pueblo del Señor. Israel del norte estaba disperso. Así que el Señor, Yeshua, lo que hace es unir los dos pueblos, Judá e Israel. No hay más, no hay más. El Señor no vino por nadie más. Tú y yo nos acercamos a Israel, somos injertados en Israel a través de la fe y la gracia que nos da el Señor. Pero el Señor Jesús, Yeshua, no vino por nadie más, sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice que de ambos pueblos, Judá e Israel, como nos muestra Jeremías 3, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál pared? Volvábamos al templo. Volvamos al templo. Bueno, aquí vemos el atrio de las mujeres. En la parte de afuera, fuera del atrio de las mujeres, aquí hay una pared. Esta pared era el punto máximo donde podían acercarse los que se llamaban gentiles, es decir, los que estaban fuera del pacto de las promesas. Voy a mostrarles aquí más abajo. Vimos otras imágenes del pueblo, las famosas lámparas que vimos en la fiesta de Sukkot, que los niños eran los que subían a alumbrarlas y donde Yeshua dice yo soy la luz. Aquí estamos. Aquí estamos en una vista más afuera. Aquí están los muros del templo. De hecho, este es el muro occidental, el que estoy señalando. Esta partecita que ustedes ven aquí, este es el muro que hoy sigue en pie.
mal llamado Muro de los Lamentos. Realmente es el Cóten o el muro occidental, donde muchos van a presentar sus peticiones. Este muro pues no es parte del templo, es un muro exterior. Dentro del muro existen unas puertas iniciales donde todo el mundo podría entrar a estas puertas. Y aquí había un atrio llamado el atrio de los gentiles. Después de este muro, de esta pared, nadie de los gentiles podía entrar. Ellos no podían entrar más allá porque estaban con carta de divorcio. Estaban ajenos a los pactos de la promesa. No podían entrar a disfrutar de las promesas, de las bendiciones, de ser parte de Israel. Aquí estábamos tú y yo también, tú y yo, y el Israel del norte, de aquí no podía pasar. Los israelitas, si alguno de la dispersión que viniera aquí, él no podía pasar, ellos no podían pasar porque ahí Jeremías 3 dice que le fue dada carta de divorcio, ya lo leímos, así que no podía entrar. Aquí a este muro es que se refiere Efesios capítulo 2 que acabamos de leer. Había una pared intermedia que los separaba a los dos pueblos, porque los judíos entraban aquí, Israel se quedaba aquí afuera. Aquí estábamos tú y yo, en el atrio de los gentiles, ajenos a las promesas, ajenos al pacto. Yeshua viene por ti, por mí, viene por las ovejas descarriadas de Israel. Y dice él que de los dos pueblos hizo uno solo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo. Derribando, Yeshua derriba esta pared intermedia para que podamos entrar. Por eso Pablo, o el autor que haya sido de los hebreos, dice, acerquémonos, dice, acércate. Ahora sí podemos acercarnos, acercado confiadamente ante el trono de la gracia. Aquí nos está hablando, por supuesto, del santuario celestial, para alcanzar gracia y oportuno socorro. El Señor Yeshua derribó esta pared intermedia, nos injertó, a ti y a mí, nos injertó en Israel para que podamos participar del pacto, para que podamos ahora, a través de los méritos de Yeshua, acercarnos a su pueblo y participar de las promesas que solo se le dieron a un pueblo, a Israel. Y por eso hizo un solo pueblo. Israel y Judá hizo un solo pueblo. Somos ahora uno solo. Y de hecho seremos uno solo cuando el Mesías Yeshua vuelva y reúna a sus escogidos, a Israel, a un solo Israel, llámale como le quieras llamar en tu propia denominación, hizo un solo pueblo, hará un solo pueblo y seremos apacentados por el único pastor, el pastor Yeshua. Voy a terminar con la lectura, el último versículo de Juan, que vamos a leer hoy, el último versículo de Juan, capítulo 10. Voy a dejar esta imagen. Dice ahí en Juan, capítulo 10, en sus Biblias, versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Por supuesto, aquí no está hablando de otras denominaciones, de otras religiones, no. Él se refiere a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que era su misión. Aquellas también debo traer, está hablando a ti y a mí, y oirán mi voz. El Señor nos invita a que también hagamos Shema, de que escuchemos su voz como ovejas de Él. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. El Señor quiere que tú y yo seamos uno, que como pueblo del Señor derribemos las paredes intermedias, que seamos un solo pueblo, un solo rebaño. Es el Señor se va a llevar a los cielos. Y esto es un llamado para que dejemos nuestro egocentrismo, nuestro orgullo, o el decir que tal o otra denominación, porque todas lo dicen,
será la única salva. No, el único salvo será Israel, de acuerdo a Romanos 11. ¿Sí? Todo Israel será salvo, dice el Señor en Romanos 11. Nuestra misión es acercarnos al Señor, Yeshua, aceptarlo como el pastor, como nuestro pastor, el pastor que quitó la división, el muro intermedio, que clavó en el madero la carta de divorcio y por gracia, solamente porque no teníamos nada, ningún mérito, nos hizo acercarnos a su pueblo, nos injertó en Israel. Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de la gracia en el madero nos diste, Señor, salvación. Gracias porque derribaste el muro de separación, la pared que separaba a los dos pueblos. Estábamos, Señor, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, no podíamos acercarnos. Y es a través de Yeshua, el Goel, que mostraban los profetas, el Redentor, que Él vino para salvarnos de aquellos pecados de muerte que no podíamos alcanzar de ninguna otra manera. No había salvación. La Torá nos señala que solo hay muerte. La paga de ese pecado, dice Pablo, de esos pecados de muerte, es la misma muerte, Señor. Gracias, Señor, por la gracia que extendiste. Y así como sacaste a Israel sin merecerlo, Israel no merecía salir de Egipto, no había méritos. Es más, no podíamos, Señor, salir de nuestra esclavitud, pero tú, Señor, nos sacaste de Egipto con mano fuerte. Y por eso celebramos la Pascua, la celebración de la liberación. Y también, Señor, con mano fuerte, abriste el mar y ahogaste a todos los enemigos para dar libertad completa, Señor. Pero después, Señor, de llevarnos como pueblo, de sacarnos de Egipto, nos llevaste al Sinaí para entregarnos tu Torá, para entregarnos la carta de amor, la que tú a los votos matrimoniales. Oh Señor, como cristianos hemos aceptado en nuestras denominaciones que hemos salido de Egipto. Todos clamamos y aceptamos la gracia salvadora del Señor, pero tú nos quieres llevar al Sinaí. Estamos haciendo una cuenta de 7 semanas, un pequeño jubileo, 7 semanas, 50 días que nos llevan hasta el 6 de Nisan, el 6 de Sivan, hasta la entrega de la Torá, Señor. Eso quieres de nosotros, Señor. Quieres un pueblo que a través de estos 49 días pueda modificar su carácter, estar listo para pararse de pie delante del trono y aceptar la carta matrimonial, aceptar la que tú vas, Señor, la carta de amor que es tu Torah, Señor. Gracias, Señor, porque en Yeshua nos liberaste también de Egipto, de nuestras cadenas a través de la gracia. Y ahora como pueblo quieres llevarnos a tu Torah, porque ahora solo un pueblo, el que guarde la Torah, los mandamientos del Señor y tenga la fe en Yeshua. Queremos acercarnos, Señor, a ti. Aceptamos, Señor, la liberación que nos diste a través de la cruz, la liberación de Egipto. Pero también, Señor, aceptamos la carta que quieres entregarnos, tu Torah, para poder ser un solo pueblo, para poder casarnos. Gracias, Señor, porque Yeshua muere por nosotros y resucita para darnos un marido. Y el mismo pastor vendrá para apacentar a su pueblo en Israel. Te alabamos, Señor. Oramos por cada uno de nuestros estudiantes de Torah, por las peticiones, las necesidades, Señor. Acércanos a ti, Señor. Gracias porque nos has injertado. Perdona, Señor, nuestros pecados de muerte. Ten misericordia de nosotros, Señor, por tu justicia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Pedimos perdón en este momento por nuestros pecados y nos acercamos delante de ti, Señor. Gracias porque nos das tu Torah y nos diste también a Yeshua, que nos dio palabras de vida y nos dio, entre otras, esta palabra que acabamos de leer de Juan 10, como el buen pastor, la puerta por la cual queremos entrar y salir, y el pastor que reunirá a todo Israel en un solo rebaño. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Yeshua.
Amén y amén. Muy bien. Muchas gracias a todos.